¿Qué tal? Yo soy Michelle Chaín y esto es lo de hoy en temas económicos. Pero para hablar de temas económicos es impostergable platicar de lo que vimos en los Estados Unidos. Y es que la llegada al poder del demócrata Joe Biden no es simplemente un cambio de poderes más en la Unión Americana. Literalmente vimos cómo se hacen, se atienden y se resuelven coyunturas históricas que podrían haber decantado la historia mundial hacia uno u otro lado en los próximos 25 o 50 años. Y es que hay que entender no solo la parte institucional, que es interesantísima por parte de la democracia norteamericana. Recordar que en la década de 1770, 1780, más o menos, es cuando se da la ruptura entre lo que fue el modernismo y el surgimiento de la etapa contemporánea en la historia. Y este cambio está marcado fundamentalmente por tres sucesos, los cuales son del todo relevantes para el tema económico. El primero, y posiblemente el más obvio, es la publicación en 1766 por parte de Adam Smith de La riqueza de las naciones, que es considerado el primer libro que hay sobre economía y es el punto de partida de la economía en el sentido de la ciencia moderna que conocemos hoy en día. Y al mismo tiempo se estaba dando, primero, el tema de la independencia y la constitución y el establecimiento del primer régimen presidencialista democrático en el mundo, que fueron los Estados Unidos. Y más o menos por esa época se da el tema de la Revolución Francesa, que culminaría con la llegada de Napoleón Bonaparte al poder, que le va a cambiar la cara a Europa. De tal manera que en este entorno convulso es como se genera la democracia norteamericana, que es la democracia más consolidada a nivel mundial y que este año volvió a estar a prueba. Y volvió a estar a prueba, insisto, porque los resultados de la elección que vimos iban a trascender por mucho, no nada más a los Estados Unidos, sino al mismo continente. Y también lo vimos a prueba porque hay instituciones, y hay que decirlo, como la composición del colegio electoral, donde no necesariamente el voto popular va de la mano con el voto de los electores en el colegio, que son los que determinan al próximo presidente de los Estados Unidos. Creo que es un sistema que en su momento tuvo su razón de ser, que cuando se estableció por parte de los llamados padres fundadores, fue un mecanismo de seguridad por parte de la primera, insisto, régimen presidencialista democrático en el mundo, para evitar que algún populista impulsado por alguna de las potencias extranjeras que en ese entonces buscaban inferir en los Estados Unidos, que eran Reino Unido y Francia, pudieran poner a alguien ajeno al espíritu de las 13 naciones y de la Unión Americana. Y que paradójicamente, al paso de más de 100 años, fue el mismo sistema que permitió que un presidente con un corte totalmente populista, y se dice que impulsado por potencias como Rusia, que fue Donald Trump, llegara al poder en la Casa Blanca. Y es que este cuatrienio de Donald Trump rompió mucho de los acuerdos, mucho de las dinámicas que habían permitido que esta democracia norteamericana fuera tan consistente y sobre todo tan perdurable a lo largo de tantos años. En ese sentido, la herencia que deja Donald Trump va a ser una herencia muy pesada y negativa para los Estados Unidos. Me atrevo a decirles que desde la época de la Guerra Civil, cuando se pelearon los estados del norte y los del sur por el tema del esclavismo, no habíamos visto una sociedad norteamericana tan dividida. Lo que en algún momento fue el famoso melting pot, donde podía llegar gente de todas las procedencias, de todas las ideologías y de prácticamente cualquier parte del mundo e integrarse en la cultura norteamericana, ahorita prácticamente de melting ya no tiene nada y lo que estamos viendo son posiciones cada vez más encontradas. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a ver es de verdad, un trabajo de recomposición, no solo del tejido, sino de la estructura social norteamericana en los próximos años. Y otro de los temas interesantes y que como mexicanos no podemos perder de vista en cuanto al gobierno de Donald Trump y lo que hubieran sido sus posibles implicaciones, es que la llegada de un populista a la Casa Blanca, si fue algo que jamás creo que nadie previó, no se da como un hecho aislado. Se da como parte de una tendencia, de una camada, por llamarla de alguna manera, de liderazgos que han llamado, y me gusta el término, iliberales, es decir, lo contrario a lo liberal, que están dando en todo el mundo. Por ahí Jesús Silva Herzog Flores los calificó como la internacional populista, y que son estos líderes que llegan al poder en sus respectivos países por vías democráticas, partiendo de las instituciones y de la tradición liberal, pero que una vez en el poder lo que hacen es dedicarse a desarmar, todos los contrapesos que ellos van detectando en su ejercicio del poder,
y todo el andamiaje institucional que hace posible las elecciones competitivas, donde nadie sabe quién va a ganar hasta que son las elecciones, y donde siempre la siguiente elección ofrece la oportunidad de corregir las tonterías que decidimos en la pasada. En todo este caso, que la verdad es que ahí se encuentran líderes, pues a ver, algunos francamente impresentables, como es el caso de Víctor Orbán, que es el primer ministro y líder político que hay en Hungría, como es el caso de Erdogan en Turquía, que también es un gobierno que cada vez se va radicalizando más. Kaczynski en Polonia también, desde luego Vladimir Putin es uno de los más evidentes. En el caso ya del continente, Jair Bolsonaro, el propio presidente López Obrador, tranquilamente clasifica en esta categoría, insisto, y lo repito para que luego no digan que dije lo que no es, de estos líderes que llegan al poder por vías democráticas, partiendo de principios liberales, y que ya una vez en el ejercicio del poder se dedican a desarmar tanto los contrapesos del poder como muchas de las instituciones democráticas. Y ahí, cosa curiosa, es donde también entra Donald Trump, y si me presionan un poquito, el mismo Xi Jinping, el primer ministro de China, podría entrar en el sentido de que es una economía de mercado muy controlada por un líder prácticamente autoritario, un régimen totalmente autárquico, que es un poco a lo que aspiran todos los demás. Yo soy uno de los convencidos de que si Donald Trump se hubiera quedado y hubiera ganado otros 4 años más de gobierno, este tipo de regímenes iliberales o de la internacional populista hubieran cobrado fuerza, se hubieran afianzado mucho más en sus países y posiblemente hubiéramos visto el surgimiento de más de estos regímenes que son muy parecidos a las posiciones de colectivismo político que se vieron en los años 20 y 30 en Europa y que después derivaran en la Segunda Guerra Mundial en diferentes partes del mundo. No se da, creo que esto les va a reducir el combustible de manera importante y va a permitir que buena parte de las instituciones democráticas liberales que venimos heredando como generaciones, pues prácticamente desde el movimiento de la Ilustración, ya sean sus vertientes escocesas o francesas, se mantengan. Y todo esto que les estoy platicando, que parece que tiene que ver más con temas políticos o incluso con teoría del Estado, tiene un reflejo importantísimo en el tema comercial. Porque parte de estos regímenes es tratar de meter la mano y empezar a jugar con las señales que dé el mercado para que tomemos decisiones, que son los precios. En ese sentido, América Latina vivió momentos muy complicados cuando el keynesianismo se llevó más allá de lo que se ve en otras regiones del mundo y intervencionismo mal entendido del Estado en buena parte de América Latina pues nos costaron décadas y décadas de crecimiento e hizo que para nosotros fuera particularmente brusco el cambio de modelo para estar en este contexto que tenemos ahora de libre comercio. Y aterrizando ya el tema de la elección norteamericana en el aspecto comercial, se nos da una coyuntura sumamente curiosa, pero no inédita. Tal como sucedió cuando el presidente Carlos Salinas llegara al poder, donde él no apoyó originalmente a Bill Clinton porque Bill Clinton era demócrata y los demócratas normalmente están vinculados con las grandes centrales obreras de los Estados Unidos y en ese sentido eran mucho más reacios al tema de libre comercio. Sin embargo, en ese momento el presidente Salinas tuvo la capacidad y la habilidad de recomponer la relación y de hecho en los momentos más complicados del cierre de su sexenio, cuando fue la crisis del 94-95, el gobierno norteamericano con Bill Clinton fue de esos grandes apoyos que tuvo México para poder solventar todo lo que en ese momento fue la deuda de los tesobonos. Y en este momento se da una situación muy similar en la cual el presidente López Obrador se decantó y se sigue decantando totalmente a favor del presidente Trump, donde el presidente electo Joe Biden ya nos dio señales de que toma recibo y que posiblemente la relación entre ambos gobernantes no va a ser lo buena que pudiera y lo bueno que necesitamos los mexicanos que sea, aunque esto desde luego se puede recomponer, y donde veremos, me parece, ahora sí, a un gobierno demócrata que no va a estar tan en contra del libre comercio como lo estuviera en sus inicios el gobierno de Bill Clinton, pero que sí va a ocupar todos los instrumentos que dejó el TEMEC, revisado por Donald Trump, impulsado por Donald Trump, pero revisado y aprobado, firmado por el presidente López Obrador y ratificado por todos los senadores de Morena en el Congreso mexicano, donde hay algunos aspectos muy puntuales. Digo, más allá de todo el tema del acero y más allá de la parte estrictamente comercial, quedó establecido que puede haber misiones por parte de Estados Unidos
y por parte de Canadá que pueden venir a México para revisar fundamentalmente dos cosas. Uno, la implementación de la nueva Ley Federal del Trabajo, que como lo hemos comentado, viene ya muy en orden y muy en el sentido de, de todas las recomendaciones que en su momento hiciera la Organización Internacional del Trabajo, y que tiene que ver con democratizar mucho más la vida al interior de los sindicatos. De tal manera que aspectos incluso como el del sindicato de los profesores, la CENTE o la coordinadora, el sindicato de la coordinadora como lo quieran ver, pues pueden ser temas de polémica tripartita en el TEMEC. Y lo mismo con el aspecto medioambiental. El aspecto medioambiental que tanto ha generado divisiones y fricciones del gobierno con buena parte de la sociedad, y donde absurdamente estamos apostando por las fuentes de energía fósil que fueron el paradigma en el siglo XX, cuando hoy en el siglo XXI es clarísimo que la tendencia va por las fuentes renovables, como es la eólica, como es la fotovoltaica, y en las cuales además México tiene un potencial brutal para ser una potencia en la materia. Pues bueno, el tema medioambiental también queda como un tema que puede ser revisado por estos paneles y podríamos ir de controversia en controversia en controversia. Y eso, ya por no decirles el tema de toda la inversión privada, más de 20,000 millones de dólares que se tienen invertidos en México para la generación de esta energía por vías eólica, que es la del viento, fotovoltaica, que es la de la luz solar, y en las cuales el gobierno federal, la Secretaría de Economía, la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos se están resistiendo como gatos boca arriba a competir de tú a tú. Y lo hacen, uno, desde luego, porque hay muchas rigideces y muchos compromisos que se heredaron por parte de la actual administración, sobre todo en el caso de Pemex, pero por la otra, porque el tema tecnológico ya no está jugando a su favor. Es mucho más barato en todas partes del mundo producir un megawatt de electricidad, un megawatt hora, a través de energías eólicas y fotovoltaicas, que a través de las grandes plantas que tiene la Comisión Federal de Electricidad. Afortunadamente, parece que se empieza a mover un punto intermedio, que es el tema de la cogeneración, que no es tan contaminante, pero que aún así sigue siendo un paradigma del siglo XX. Lo mejor a lo que puede aspirar México en estos momentos es a utilizar toda la riqueza que tenemos en hidrocarburos, mientras todavía la tenemos y mientras todavía hay mercado para ella, y al mismo tiempo empezar a apuntalar y hacer crecer de manera importante y hacer nuestra piedra de toque para crecer en los próximos años, y para los próximos, me refiero prácticamente a todo lo que le queda al siglo XXI, el hecho de que tenemos este enorme potencial en energías renovables. Paradójicamente, el que se está cerrando a esta nueva realidad es el gobierno federal, y en buena medida lo ha logrado hacer porque contó con el presidente Trump, que tenía exactamente la misma agenda, alejada del compromiso medioambiental y alejada de la sustentabilidad, y que quedó clarísima con la salida de los Estados Unidos del Acuerdo de París. Pero con el cambio de gobierno llega en el demócrata Joe Biden un comprometido con el tema del medioambiental, que ya dijo que en cuanto llegue a la Casa Blanca, de las primeras cosas que van a hacer va a ser recuperar la participación de los Estados Unidos en los acuerdos de París, y en ese sentido me parece que el gobierno federal de México va a perder un aliado importantísimo para su política energética. De aquí en adelante vamos a ver un tema mucho más tenso entre ambos gobiernos, el de México y de Estados Unidos, lo cual desde luego va a afectar al gobierno de la 4T, pero que no necesariamente va a ser malo para México. Y no va a ser malo porque por un lado vamos a recuperar institucionalidad en las relaciones entre los dos países, es decir, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Estado en Estados Unidos van a retomar la agenda diplomática, es decir, la vamos a hacer caminar por los canales por los que normalmente ha caminado, lo cual le da certidumbre a la relación, porque en algo cambiará la relación entre los Estados Unidos y China, lo cual cambia el mercado de América del Norte para México. Hay que recordar que normalmente entre China, México y Canadá nos estamos peleando a ver quién es el principal proveedor de la economía norteamericana. Pero lo más importante, me parece, pensando tanto en los mexicanos que estamos en México, como en todos los mexicanos que viven en los Estados Unidos, y en el flujo y reflujo de productos, de insumos, de personas, de conocimiento, de información que hay entre los dos países, el hecho de que volvamos a los cauces institucionales con un presidente que además durante su paso en el Senado se especializó en los temas de América Latina, puede ser que como país termine por convenirnos. Y si por ahí pierde dinero CFE
y pierde dinero la Comisión de Petróleos Mexicanos, pero mejoramos el entorno laboral y medioambiental de México, créanme que como mexicanos salimos ganando. Yo soy Michelle Chaín.